Bueno, un saludo muy especial a quienes están presentes aquí en el Fórum de la Universidad Pontificia Bolivariana y a quienes nos siguen en redes sociales, en el canal YouTube de la UPB y en Teleantioquia. Un saludo muy especial, por supuesto, a nuestros invitados, la hermana Gloria Corredor y el doctor Julián de Subiría. Nos alegramos inmensamente con su presencia y pues les agradecemos haber aceptado esta invitación a nuestra Escuela de Verano Saberes UPB, denominada Retrofuturos, Sostenibilidad, Futuros Deseables y Tecnopoéticas. Por supuesto, dos invitados de lujo con los que conversaremos en este espacio. La hermana Gloria es presidenta de CONACET, licenciada en Ciencias Religiosas, especialista en Gerencia Educativa y en Administración y Gerencia de Sistemas de Calidad, y es magíster en Calidad y Gestión Integral. Y el doctor Julián de Subiría, lo sigo hace mucho tiempo, doctor Julián, ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Educación La Cantuta y de la Universidad Federico Villarreal en Perú, y maestría honoris causa en Desarrollo Intelectual de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana. En la actualidad es director del Instituto Alberto Merani, consultor en Educación para Colombia, columnista del diario El Espectador, orienta un proceso de transformación pedagógica en 40 colegios de Bogotá, es miembro del Consejo del Plan Decenal de Colombia 2017-2026 y es profesor de maestrías y doctorados en varios países de América Latina. Le reiteramos pues nuestros sinceros agradecimientos. Voy a hacer una pequeña contextualización para entrar un poco en las 5 preguntas que hemos planteado como orientadoras de este panel, intentando pues que podamos asumirlas porque seguramente va a haber mucha riqueza en la conversación. Las instituciones educativas tenemos, y en particular la UPB, tiene el propósito de formar para transformar. Esa es nuestra apuesta de valor. Formar como universidad en el humanismo, en el cuidado de sí, en el cuidado de los otros y en el cuidado de nuestra casa común, como habla el Papa Francisco. Vivimos una época especial, pero donde surge el peligro, surgen las respuestas humanas. 2020 ha sido sin duda un tiempo especial, un tiempo, en palabras del padre Hernando Uribe de la Universidad, estelar para la humanidad. La COVID-19 nos detuvo, nos obligó a mirarnos como seres humanos, como familias, como sociedad, y destapó todas nuestras fortalezas y debilidades. Nos demostró las enormes capacidades científicas, tecnológicas y humanas, nuestras capacidades para unir gobiernos y científicos en la procura de contrarrestar el mal que nos aqueja a través de las vacunas. Desplegó igualmente transformaciones en nuestros sistemas tecnológicos, educativos, políticos, legales. En nuestro caso particular, la educación nos ha permitido un avance sin precedentes en competencias digitales de profesores, estudiantes e incluso padres de familia, que no hubiéramos logrado en muchos años. Pero también nos develó las enormes diferencias e inequidades sociales, las carencias en la tenencia, el uso y las competencias tecnológicas y los dispositivos y redes. También nos hizo ver lo desigual que es nuestro sistema educativo. Exaltó, por supuesto, la diferencia, las heterogeneidades en los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje y, por supuesto, de enseñanza. Nos puso igualmente frente a los dilemas del currículo, las didácticas, las experiencias de formación y muy especialmente de la evaluación, ese baluarte de control del profesor y de las instituciones educativas. Byung Chul, pues un filósofo que hoy está muy de moda, nos dice que la negatividad del enemigo no tiene
cabida en nuestra sociedad ilimitadamente permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión. La explotación por otros deja paso a la autoexplotación voluntaria y a la autooptimización. Vivimos, por supuesto, una sociedad de la eficiencia, de la optimización, de la productividad, de la rapidez. En la sociedad del rendimiento, sigue Bullon, uno guerrea sobre todo contra sí mismo. Los peligros nos acechan hoy desde la negatividad del desconocido o del enemigo. No acechan, sino desde el exceso de positividad que se expresa como exceso de rendimiento, exceso de producción y exceso de comunicación. Pero hay otro motivo para el tremendo pánico. De nuevo tiene que ver con la digitalización. La digitalización elimina la realidad de experimentar gracias a la resistencia que ofrece y que también puede resultar dolorosa. La digitalización, toda la cultura del me gusta, suprime la negatividad de la resistencia. Y en la época posfáctica de los fake news surge una apatía hacia la realidad. El Papa Francisco, en sus últimas encíclicas y en la invitación al Pacto Global, nos dice que cada cambio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva solidaridad universal y una sociedad más acogedora. Nos dice el Papa que vivimos un cambio de época, una metamorfosis no solo cultural, sino también antropológica, que genera nuevos lenguajes y descarta sin discernimiento los paradigmas que la historia nos ha dado. La educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la existencia en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando continuamente los puntos de referencia, dice el Papa. Expresa el Papa en la invitación al Pacto Global una idea que a nosotros nos parece maravillosamente hermosa. El Papa nos dice que se requiere construir una aldea de la educación, aludiendo al proverbio africano que para educar a un niño se necesita una aldea entera. Hermana Gloria, doctor Julián, entonces planteamos a ustedes la primera pregunta, que es una pregunta un poco formal, estructurada en relación de lo que nos ha pasado. La pandemia de la COVID-19 ha generado importantes transformaciones al sistema educativo, especialmente en relación con las mediaciones pedagógicas, las didácticas, las experiencias de formación y en general en los currículos. ¿Cuáles creen ustedes son los retos más significativos que enfrenta la educación en el país? Le damos entonces la palabra a la hermana Gloria y reiteramos nuestro saludo muy especial. Gracias, doctor Álvaro. Es grato para CONACYT poder participar de estos espacios y también desde de pronto el conocimiento que se adquiere a través de representar a toda una confederación. Y creo que los retos, y usted lo expresó también en ese contexto, están enfocados a que primero hay que organizar un sistema educativo que realmente articule de una manera más armónica los diferentes procesos para que todos los factores que intervienen de una manera real en este sistema vean también esa movilidad social que se debe desarrollar en la educación. Y usted lo dijo, el Papa pide que realmente a través de cada cambio, la educación también tiene que cambiar, tiene que ir a la par. Entonces creo que ese es el primer reto, un sistema educativo que realmente articule de una manera armónica el mismo sistema. Se pide también como otro gran reto la flexibilización curricular. De eso se ha hablado bastante, se ha hecho una reflexión muy amplia. Yo creo que una educación que debe retomar
qué es lo que está enseñando, si realmente es pertinente, si sirve, si es para la vida. Yo creo que no podemos abandonar esos currículos ocultos que presenta la educación, que sea más integral, que tenga en cuenta la persona, y en eso estoy muy de acuerdo con lo del pacto educativo. La persona tiene que estar en el centro también, pero sobre todo una persona que ayude a construir país, a construir región, a construir ciudadanía. Hay que trabajar más en la parte socioemocional. Yo creo que este es uno de los retos más grandes también, porque tenemos que apoyarnos ahorita en el neuroaprendizaje como una disciplina que debe combinar diferentes áreas. Yo creo que aquí tiene que conjugar la psicología, la pedagogía, la neurociencia, la neurobiología, entre otros, que realmente permita a los docentes tener un mayor conocimiento y más cercano a la manera como aprenden los estudiantes. Si nosotros reconocemos esa manera como ellos aprenden, pues nuestra labor de enseñar se facilita, la labor del docente sería mejor. La implicación de las familias es un reto bien grande también en este momento. Las familias son buenos aliados y lo demostraron en la pandemia. Antes de la pandemia, un rector fácilmente decía: queremos tener niños huérfanos, porque de pronto la familia como que invadía tanto el campo, la educación, la formación, que en cierta forma, y perdónenme la expresión, era como un estorbo. Pero ahorita nos dimos cuenta que la familia hay que atraerla, son aliados verdaderos en este proceso, y creo que eso es importante. Hay que trabajar más por la formación para el desarrollo profesional de los docentes. Yo creo que aquí no es solo una formación académica, sino un desarrollo profesional del docente para que realmente se vea ese trabajo que debe hacer. Y hay que empoderar también al estudiante, hay que creer en el estudiante, hay que dejar que él desarrolle también ese aprendizaje autónomo, que creo que fue una de las ganancias también, donde se dé espacio a la investigación que la desarrolla el mismo docente, estudiante orientado por el docente, pero hay que darle espacio para que él tenga el gusto de saber, para que él tenga el deseo de aprender también, para que en él se dé esa capacidad de autogestionarse, para que realmente se asombre de su propio aprendizaje y tenga la capacidad de evaluarse a sí mismo. Y creo que la evaluación formativa es otro de los grandes retos. Aquí hay una enumeración que si bien está descifrada, creo que es todo un conjunto, porque creo que el reto tiene que ser global también. Ya, muchas gracias. Indudablemente usted toca temas importantes como el currículo. Algunas instituciones pasaron de la presencialidad a la virtualidad con la misma propuesta curricular, en las mismas franjas horarias, simplemente cambiaron la mediación. Y también otros asuntos muy importantes que tienen que ver con la evaluación y, por supuesto, la participación de la familia. Doctor Julián, ¿qué retos evidencia usted están planteados a partir de la pandemia de la COVID-19? Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Un muy cordial saludo a la hermana, a todos quienes nos escuchan, a ti, Álvaro, muy amable por la invitación. Bueno, yo creo que los retos son de distinta naturaleza. Yo insistiría, primero, el problema de las brechas. A mí me parece que en este país nos hemos acostumbrado a una enorme diferencia entre la educación pública, la privada, entre la educación rural, la educación urbana.
Ahora nos apareció una nueva brecha muy compleja, la de la tecnología. Por ejemplo, el presidente de la República en el discurso del 20 de julio decía, bueno, hemos convertido las escuelas rurales, 14.730, en centros digitales. Nos vinimos a enterar de que realmente no se habían convertido. Apareció un problema de corrupción muy grave que dejó a millones de niños. Cuando el presidente estaba diciendo que ya se habían convertido 14.700, en realidad solo íbamos en el 4%. O sea, el 96% todavía no se había cumplido. Yo no puedo saber hoy cuántas de esas ya están conectadas. Cuando yo empecé en el Merani, en la pandemia, hice un sondeo y teníamos algunas familias sin conectar, pero al cabo de una semana el 100% de los estudiantes estaba conectado, el 100%, y arrancamos a trabajar. Saber uno en Colombia que el 96% de las instituciones rurales que se priorizaron para conectar y que 18 meses después solo estaba conectado el 4%, es muy triste, es muy triste. Es un país muy inequitativo y muy desigual. Yo he estudiado el tema de las brechas y he podido concluir que una brecha entre la educación privada, urbana, y la rural, en el grado noveno, equivale a 3 años de escolaridad. Es decir, que si un muchacho de grado noveno de un colegio privado urbano lee, el de un colegio rural lee como si estuviera en sexto, aunque está en noveno, son 3 años. Pero esos cálculos son antes de la pandemia. Después de la pandemia es muy probable que se nos haya aumentado por lo menos 1 grado. O sea, son 4 años de atraso. No, esto es gravísimo lo que le ha pasado al país. ¿Por qué? Porque si la educación pública tiene menor calidad, entonces la educación no cumple con la función, y la función de la educación es nivelar la cancha, es favorecer la movilidad social. Y en Colombia eso no se logra. En Colombia los hijos de los pobres están condenados a la pobreza, y en buena medida eso se explica por la baja calidad, y ahí voy al segundo reto. Colombia tiene un problema de calidad de la educación crítico, mucho más grave de lo que creemos. Voy a dar 2 datos para mostrar el problema. En Colombia, al nivel de lectura que deberían llegar todos los bachilleres, que es una lectura que se denomina crítica, que PISA la ubica en el nivel 5 de los 6 niveles de lectura, que es una lectura donde uno tiene en cuenta fuentes distintas, perspectivas distintas, se distancia de lo que está ahí planteado, emite un juicio de valor, tiene en cuenta el contexto, pero en Colombia llega a los 15 años el 1% de los jóvenes. No, eso es triste, eso es gravísimo. Y se nos queda en el primer escalón de la lectura, que es la lectura que deberían tener los niños de 6 años, se nos queda la mitad de los bachilleres. El 50% de los bachilleres lee como si tuviera 6 años. Entonces estamos ante un problema de calidad en la educación muy grave. Lo mismo pasa con la argumentación, pero muy grave. Lo mismo pasa también con algunas competencias, digámoslo, de tipo ciudadano, como por ejemplo la confianza. No es culpa de la educación. Este es un país que ha vivido en guerra, y la guerra destruye el tejido humano. Pero cuando le preguntan a los jóvenes de la China, ¿usted en cuántas personas confía? Un joven de 14 años dicen en 70 de cada 100. Cuando preguntan en Europa es muy parecido, pero en Colombia, cuando le preguntan en cuántas confía, dicen que en 4. Eso es tristísimo, eso es gravísimo, porque si no confiamos
en los que están al lado, en los vecinos, en nuestros compañeros, en nuestro amigo, en nuestros padres, en las personas más distantes, pues muchísimo menos, en 4 de cada 100. Entonces en Colombia se nos rompió el tejido social. ¿Qué le pasa a una sociedad que no tiene tejido social? No tiene futuro. No puede trabajar en equipo. Yo no puedo trabajar con alguien que no confío. Entonces la escuela ha impactado poquito el pensamiento, la lectura y la convivencia. Yo estaría muy de acuerdo con la hermana en el sentido de que a la educación le sigue faltando mucha más integralidad. El Ministerio de Educación habla de año académico. Se equivoca, se equivoca. Uno a la escuela no va a aprender, uno a la escuela va a convivir, a formarse como mejor ciudadano. Entonces el nombre es equivocado. El ministerio habla de áreas del conocimiento. Se equivocan, porque es que la escuela es un centro y yo creo que la pandemia nos mostró que la escuela tiene más importancia a nivel de las emociones, de la socialización, que del conocimiento. Entonces no está faltando integralidad. Y esto es válido en la primaria, en la secundaria y mucho en las universidades. Para seleccionar un estudiante universitario, para seleccionar un profesor universitario, para evaluar un profesor, para evaluar un estudiante, no tienen en cuenta, por ejemplo, la solidaridad, por ejemplo, la autonomía, las competencias éticas. Eso está mal diseñado, porque la educación es para formar mejores seres humanos. Yo creo que sí estamos ante un reto. Y el último, no podemos volver a la misma escuela. Si volvemos a la misma escuela, perdimos el año, o perdimos el año y medio. La transformación. Tiene que haber un cambio muy profundo en el sentido de la educación. Tiene que haber un cambio, por tiempo insistiría en 2 cambios. Uno en el currículo. El currículo está mal diseñado. Uno no puede ver 15 asignaturas. Nadie entiende 15 asignaturas. Nadie lee 15 temas distintos al tiempo. ¿Por qué los niños de 5, 8, 10, 15 años ven 15 asignaturas? No, tenemos que trabajar en torno a competencias fundamentales. ¿Como cuál? Como el convivir, como el pensar y como el comunicar. Entonces tiene que replantearse por completo el sistema curricular. Y el ministerio, sí tengo que decirlo, está muy confundido. Ha planteado unos DBA, unos derechos básicos de aprendizaje que no van a lo esencial. Y 2, la formación de maestros. Los maestros tienen que formarse para desarrollar en los niños las competencias básicas. Si usted le pregunta a un próximo maestro, ¿cuál es la diferencia entre Piaget y Vygotsky? Lo contesta. Pero si usted le dice, ¿y cómo resuelve un problema de bullying? No, él diría, no, eso sí, no lo he aprendido. Yo creo que hay que cambiar el sistema de formación también en la universidad de los futuros maestros. Las universidades tienen que articularse a los colegios. No puede el docente universitario, la universidad, estar tan distante del colegio porque entonces los futuros docentes no desarrollan las competencias que se requieren en los colegios. La formación tiene que ser colectiva. No puede ir un maestro a hacer una maestría. Tiene que ir un colectivo de maestros. Y ojalá tienen que ir las universidades a los colegios para acompañar, para impulsar procesos. Entonces, con eso sí cierro, pero tendríamos un gran reto de aprender esta experiencia para transformar. Excelente. Tenemos pues puntos en común en torno a las brechas, a la articulación del sistema. Nosotros de hecho vivimos pues esas digamos dificultades en la articulación de los diferentes niveles de educación en Colombia. Han tocado digamos un tema que es una preocupación latente y que se puso muy en evidencia en la pandemia y tiene que ver con el currículo. Lo decíamos ahora,
Todavía seguimos muy enmarcados en los formalismos de la malla curricular, muy preocupados, excesivamente a veces preocupados y con mucha fijación por el programa, a veces también por cumplir con los estándares o con las condiciones que ha fijado el ministerio. Y ustedes han evidenciado el tema de las competencias socioemocionales, de las competencias para la vida. El padre Alfonso Borrero Bernal, en su momento, pues el jesuita que nos enseñó tanto sobre universidad y sobre educación, en una obra bellísima que se llama Más allá del currículo, pues siempre ponía en evidencia que el currículo sucedía en la vida, como pues todos nosotros, a pesar de que eso no se ha podido bajar del todo a las instituciones educativas, y que el currículo sucedía en la vida de las personas, un poco también trayendo la invitación que nos hace el Papa al tema de la aldea, que para educar pues a un niño se necesita una aldea, es decir, se necesita de los medios de comunicación, de los padres de familia, de los pares, de las profesiones, las personas que viven en la aldea, de la sociedad en general. Vamos a abordar, y decía un poco como plantea el doctor Julián, el padre Alfonso, que él trabajaba con 6 dimensiones y él decía que bueno que el currículo pudiera trabajar las capacidades para pensar, para sentir y amar, para hacer y servir, para trabajar, para producir y para ser justos y el justo actuar. Pues yo creo que son dimensiones que cobran mucha vida en este momento en que algunas de las brechas, también como han planteado los dos, en la formación que se trasladó a las casas, puso en evidencia pues esas dificultades en la relación entre los estudiantes, las instituciones educativas y los mismos estudiantes e incluso los papás. Tenemos una segunda pues inquietud planteada en el panel que se formula como ¿qué lecciones puede aprender el sistema educativo nacional? Está muy en relación con la anterior, de las transformaciones a que nos hemos visto abocados con ocasión de la pandemia. ¿Y qué papel consideran ustedes? La hermana Gloria hablaba de la familia. ¿Qué papel considera ha jugado la familia durante este tiempo de pandemia? Le damos entonces nuevamente la palabra a la hermana Gloria. Gracias, doctor. Yo creo que aquí aprendimos muchas cosas. Afortunadamente, creo que la capacidad de resolver problemas y el espíritu resiliente del colombiano nos llevó entonces a aprovechar este momento. Y creo que esa es una de las lecciones, porque se respondió de una manera inmediata, o por lo menos doy fe del sector privado y de la escuela católica. Yo creo que de una manera inmediata se dio respuesta, y de una manera creativa y con gran capacidad de adaptación se asumió este nuevo reto de la educación a través de la virtualidad o mediado por la tecnología. Y creo que esa es una lección aprendida. Antes decíamos que los cambios desestabilizaban y que entonces por eso no se podían hacer tantos cambios en las organizaciones, pero creo que ahorita aprendimos eso. Hay que cambiar, hay que renovarnos, hay que innovar. Y se hizo de una manera también rápida, integral y progresiva al mismo tiempo, para hacerlo de una manera efectiva. En aspectos que de pronto teníamos rezagados a nivel educativo, la pandemia nos pidió dar pasos más rápidos, y creo que eso también aprendimos, a desatrasarnos en ciertas cosas, como en la parte tecnológica, porque sí veníamos caminando, no a la velocidad que se requería, pero creo que eso fue una lección también, para que a través de la tecnología, de todos estos medios, también se dé un avance en el mismo aprendizaje.
se aprendió también a optimizar los tiempos, a manejar más el tiempo versus el contenido, y eso nos llevó a priorizar entonces. Aquí entonces se manejó de una manera real los tiempos para aprender, que de pronto no son los tiempos de exposición en una cámara, los tiempos de estar sentados en un salón, no, a optimizar más ese tiempo para el aprendizaje. Aprendimos a identificar también los contenidos básicos y creo que eso fue muy importante porque, como decía el doctor de Subiría, no es la cantidad de contenidos, sino es realmente la manera tan práctica que tenemos que llevar ese contenido para que el estudiante realmente utilice lo que debe utilizar, a trabajar más en la concientización y en la reflexión de esos mismos aprendizajes, y creo que eso fue ganancia. Los espacios que nos dimos como organización para reflexionar, para releer, para estudiar, para buscar, para indagar, eso nos permitió también ir dando pasos pues más seguros. Trabajar junto a los padres de familia, creo que esa es una lección, amamos a los padres de familia. Cobra fuerza también el tema de la evaluación. Creo que aquí una de las lecciones es cómo la evaluación formativa apoya realmente ese aprendizaje. Tenemos que pasar de esa evaluación del aprendizaje para la evaluación para el aprendizaje. Y creo que esto es muy importante porque es allí donde podemos apoyarnos en planes de mejora, en aprendizaje personalizado, en qué es lo que necesita el estudiante. Aprendimos también a desprendernos más de la heteronomía para poder realmente promover la autonomía en los docentes y reconocer que ellos también tienen sus realidades. Y creo que esto fue un paso fundamental, empoderar al docente para que él desarrolle también según lo que él sabe, según el diálogo que hace con el estudiante, esas lecturas que él tiene que hacer. Creo que eso fue fundamental. Son muchas las lecciones que realmente nos dejó esta pandemia y sobre todo a reconocer que el ser humano es nada, que necesitamos de un ser supremo también, necesitamos de la misericordia de un ser supremo y que la vida vale la pena vivirla como es. Y creo que eso es importante. También el cultivar la esperanza y la confianza. Creo que esas lecciones son muy importantes. Gracias, hermana Gloria. El doctor Julián nos decía en la anterior presentación que no podemos volver a la misma escuela. También con este tema de la pandemia y de cara pues a lo que se está planteando ahorita, por ejemplo en la universidad, pues el retorno de todo el sistema de educación básica y media y el retorno también a la universidad. Los optimistas dicen que vamos a cambiar, pero también los pesimistas dicen que vamos a volver a lo mismo. Es decir, que a veces, por ejemplo, en las instituciones educativas somos muy acuciosos, usted hablaba de la formación de los maestros, en cualificar a los profesores, y digamos, utilizando alguna palabra, los profesores vuelven a su salón, cierran la puerta y vuelven a adorar a sus propios dioses, ¿cierto? Vuelven a sus mismas prácticas y, digamos, es muy complejo la transformación. ¿Qué lecciones cree el doctor Julián puede aprender el sistema educativo de esto que le ha pasado al mundo entero? Bueno, yo sí hago parte de los optimistas, de los que creo que van a venir unos cambios muy profundos, pero no solo en la escuela. Yo sí creo que esto nos ha vuelto a las preguntas más importantes de la vida, a valorar, por ejemplo,
la pareja, los amigos, una fiesta, cómo es de importante la socialización en los seres humanos. Eso yo creo que la humanidad estaba muy confundida, sinceramente, y creo y hago parte de lo que tú llamaste el grupo de los optimistas. En educación estaría muy de acuerdo con la hermana Gloria. Creo que hay que aplaudir a los padres, a las madres, la dedicación que tuvieron, el cuidado, el acompañamiento, se nos metieron en los salones y nosotros nos metimos en sus casas. Y ese diálogo yo sí creo que va a permanecer. Estaría totalmente de acuerdo en que vamos hacia un trabajo más unificado, familia, escuela. Yo creería que veníamos trabajando a paso de tortuga en lo que tiene que ver con competencias digitales y que en este año y medio avanzamos por ahí unos 40 años. Realmente es impresionante uno ver lo que están haciendo los docentes. Yo estoy totalmente admirado. Yo les decía, vean, es imposible tener un niño de 5 años en la virtualidad. Es más, yo hubiera escrito de que eso no era posible. Pues se pudo. Y hay unos maestros que hacen unas maravillas con unas competencias digitales, con una reelaboración de sus ideas iniciales tan potente que lograron trabajar con niños de 5 años, niños que no saben leer y uno los veía cantando, bailando, cocinando, discutiendo vía una cámara. No, yo creo que, como me dicen los estudiantes mayores, ellos me dicen, profe, ahora que retornamos, sí les pedimos que mantengamos lo que se llama técnicamente la mediación asincrónica. Por ejemplo, que un profe grabe la clase, que esté ahí, que la vean los estudiantes, que haya un debate y que lo puedan ver todos los compañeros y que lo que yo le comento como profe a Juanito lo pueda ver todo el curso y que la pregunta de Juanito la puedan ver y comentar. No, eso es una joya. O sea, lo que pasó, esa idea de que la virtualidad llegó para quedarse, yo creo que no va a ser verdad para todos, porque este país, reitero, es muy injusto, hay muchos niños en situación de enorme desventaja, pero todos los que llegaron a la virtualidad, yo sí creo que muchas de esas cosas se van a quedar. Creo que la virtualidad nos enseñó que este país no puede funcionar, que el mundo no puede funcionar sin maestros, sin escuelas. Eso era algo que no lo había valorado tanto la humanidad, pero no, cambia la vida de las personas yendo a un colegio. O es que los colegios son un centro de protección de los niños. Y con esto podríamos ir terminando esta segunda, pero yo revisé con mucho cuidado una encuesta que sacó cifras y conceptos en mayo de cómo se sentían los jóvenes. Y tengo que confesar que yo lloré cuando lo vi, porque los jóvenes sin universidades, sin colegios, se sentían totalmente contrario a lo que suelen sentir los jóvenes, tristes. La emoción dominante de los jóvenes en Colombia en mayo era la tristeza, era la desesperanza, era el miedo, era la ira. Y eso es algo que una sociedad tiene que pensar. No es solo por estar cerradas las escuelas, no es solo, pero eso contribuyó. Pero los jóvenes nos decían, no creemos en el gobierno, no creemos en las instituciones. Yo sí quiero destacar una cosa, la única institución, la única en la que los jóvenes confían plenamente es en su sistema educativo, es en sus maestros, es en sus universidades públicas y privadas.
confían los jóvenes muy poco en sus gobernantes. Pero lo que más tristeza me produjo a mí es que cuando uno le pregunta en general a un joven cuál es la emoción que tiene, en general los jóvenes dicen que la alegría y que la esperanza. Pues no, lo que nos estaban diciendo los jóvenes de mayo era que la alegría solo estaba presente en el 5% de los jóvenes y que la tristeza estaba en el 33%. Entonces, nos mostró algo que yo creo que todavía no hemos entendido, y es, uno va a un colegio a interactuar, a socializar, a jugar, a botarse en el pasto, a hacer deporte y no a aprender. Es que estamos muy confundidos en las prioridades porque le hemos dado una importancia gigantesca a los símbolos químicos, le hemos dado una importancia que yo no sé a quién se le ocurrió, a las derivadas, a las integrales, pero nos hemos perdido de lo esencial. Y lo esencial de la escuela es que la escuela es un centro de socialización. Por eso, lo más grave es que los niños no lo dicen, era la tristeza. Los profes, lo digo con todo respeto, pero los niños no extrañaban la clase de matemáticas. No. Lo que extrañan los niños es hablar con su profesor, es contarle sus problemas al profesor. Lo que extrañan los niños es un debate de 10 jóvenes discutiendo de la vida, del futuro, de la sociedad, de la familia, del gobierno. Eso es la escuela. A mí me parece, por eso hago parte del grupo de los optimistas. Yo estoy muy de acuerdo con la hermana. Y estoy muy de acuerdo con una cosa que tú dijiste, Álvaro, al inicio, y es, algunos tomaron el contenido, el currículo, y pretendieron en la virtualidad hacer lo mismo. Fracasaron. No, fracasaron por completo, porque el tiempo de la virtualidad es otro. Y con esto termino. Como dijo la hermana, volveremos a contenidos más esenciales. La virtualidad, esa es una enorme lección. Todavía nos faltan otras. Por ejemplo, hay que replantear por completo el sistema de evaluación. También comparto, la evaluación tiene que ser formativa, y yo creo que la virtualidad jalonó. No, yo sí hago parte un poco de la misma tesis del Papa, cuando el Papa decía, este es un llamado, porque estábamos muy confundidos, explotando la naturaleza y no reconociendo las enormes desigualdades. Para mí también esa es una enorme lección social de una sociedad de consumo que nos hizo creer que la sociedad se nuclea en torno a un centro comercial. No, la sociedad se tiene que nuclear en torno a la familia y las escuelas, y no en el consumo. Uno puede vivir sin cambiar tanto el consumo, pero no puede vivir sin compañeros, sin profes. Tocan los dos un tema muy importante que tiene que ver pues con la recurrencia en el currículo. Tal vez infortunadamente no recibieron las instituciones algunos parámetros, algunos lineamientos en un país tan legalista como Colombia, y en unas instituciones pues que a veces están tan normalizadas y tan reguladas por el Estado. Caso pues de la universidad que ustedes saben, tenemos que poner en todos nuestros letreros vigilada, y realmente estamos vigilados. El tema del currículo, ese currículo que sucede realmente es en la vida, en la interacción de los estudiantes con otros compañeros, con su profesor, con la cultura, con lo artístico, con los eventos deportivos, etcétera, etcétera. También develó, por supuesto, les decíamos al principio, diferencias. Yo tengo el caso de una amiga, y excúsenme la casuística, pero que el hijo
tiene 2 hijos y un hijo absolutamente aburrido en la virtualidad, aburrido, y el otro absolutamente cómodo en la virtualidad. Resulta que el que estaba muy cómodo en la virtualidad, en la presencialidad, era un mal estudiante. Era el típico estudiante que se atrasaba copiando, que le quitaban el cuaderno, que le borraban el tablero. Estamos pues hablando de una educación tradicional. Y en la virtualidad, él compró un tablero, le hizo comprar a la mamá un tablero, organizó su agenda, sus propios ritmos de trabajo. Hoy él no quiere volver a la presencialidad y le está yendo muy bien académicamente. Le iba muy mal en la presencialidad. Y el otro volvió a la presencialidad. Entonces develó también que no son los estudiantes, no son iguales, no tenemos esa homogeneidad con que a veces tratamos y con que a veces el programa trata a los estudiantes. Yo quisiera hacerles como la última pregunta, saliéndonos un poco del guión, porque hemos hablado pues de todas estas importantes transformaciones y los retos y tal vez pues a pesar de que uno desde el idealismo quiere abordarlo y uno, por ejemplo, le digo mucho a los decanos que qué bueno haber propuesto un currículo distinto en la pandemia, un currículo que contara más con lo que hacen los muchachos en la casa. Nosotros tenemos un referente permanente con Finlandia y en Finlandia, primero no hay una obsesión por el currículo, los muchachos empiezan realmente a su proceso de escolarización formal a los 7 años y en las escuelas se enseña a hacer de comer, a tejer, a coser, a hacer un poco de cosas que los muchachos van al restaurante y lavan los platos, en fin, un poco de cosas que, como decía el doctor Julián y la hermana Gloria. Entonces yo les pediría como así sea en una posición idealista para nosotros que estamos apasionados con la tarea de educar, ¿qué tareas ustedes creen deberíamos plantear para suscitar desde el lado de los optimistas esos cambios que deberían quedarse en la educación? Así como decía el doctor Julián, pues que si la escuela no puede volver a ser la misma, la universidad no puede volver a ser la misma, entonces yo les sugeriría como en la perspectiva ya de las respuestas que a veces son pues por supuesto muy difíciles, qué tareas nos quedarían como instituciones educativas para potenciar pues estas transformaciones que se han evidenciado en la pandemia. Sí, creo que es importante aquí mirar de qué lado nos estamos ubicando para ver qué recomendaciones hay. Y lo decía también el doctor Subiría, ¿no? Positivo o negativo. Entonces, ¿de qué lado estamos? Viendo que realmente la pandemia nos trajo cosas buenas, ¿sí? Y entonces, si esa pandemia nos trajo cosas buenas y también malas, pues hay que reconocer los dos aspectos, pero si nos trajo cosas buenas, entonces, ¿por qué no seguir valorando, potenciando todas esas cosas que nos dejó? Y ahí en eso no podemos, como ya se dijo, regresar a la misma escuela, sino cómo realmente logramos como interactuar con todo lo positivo para que sea permanente también, ¿no es cierto? Me parece que en eso hay que ir trabajando. Y si es por el lado negativo, entonces, ¿cómo potenciar para que realmente no seguir en esta parte, digamos, como afianzando lo negativo? Creo que eso es importante, saber de qué lado estamos para saber qué es lo que nos hace falta y cómo potenciar. Y aquí yo creo que nos toca también tener un referente bien grande y es cómo la educación tiene que estar enfatizada, y ya lo dijeron también, en competencias, en valores y en actitudes, ¿sí?
¿Por qué? Porque es a través de esto que nosotros logramos construir ciudadanos que realmente gocen primero de una vida saludable. Y creo que eso es importante, que tomen decisiones bien fundamentadas. A veces no es el conocimiento el que me lleva a tomar una decisión, sino es la actitud frente a la vida, el valor que yo tengo frente a la vida y que afronten los problemas de escala local y mundial. Y creo que si algo positivo que nos dejó la pandemia es sentirnos en un mundo global, en un mundo que está al alcance de todos. Y a través de esto hay que potenciar la investigación, el aprendizaje autónomo, la formación, cualificación de maestros. Creo que eso es muy importante y que no podemos dejar pasar. Y sobre todo, y lo retomo, la parte socioemocional. Yo creo que aquí hay que mirar también todos estos estudios que se están haciendo, incluso hasta la evaluación de las pruebas saber, hay que hacer un análisis. Yo creo que hay que tomar decisiones también basados en datos. Hay que hacer un análisis bien grande de todo esto que se está presentando para poder hacer la mejor reflexión y para poder avanzar. Y aquí quiero retomar también algo que el reto que nosotros tenemos es convertir la docencia pues en una profesión de trabajadores del conocimiento avanzado para que ese desempeño y esa función autónoma del profesional realmente ayude a construir cultura y una cultura más en desarrollo colaborativo. El pasado nos enseñó que el saber era importante, pero creo que ahorita hay que mirar que el saber hay que generarlo poco a poco y hay que generarlo en la interacción también. Y creo que eso es importante, mirar siempre hacia adelante, lo que viene, lo que espera. Muchas gracias, hermana Gloria. Doctor Julián, nos quedan 7 minuticos para que ustedes sepan, este panel está transmitido por Teleantioquia. Tenemos una audiencia grande por Teleantioquia, después lo pueden incluso ver ustedes y por el canal de YouTube de la universidad. Entonces, en el rigor de la televisión, tenemos que acabar a las 11:15. Doctor Julián. ¿Cómo no? Yo insistiría en que uno de los retos bien importantes que tenemos en educación y que no hemos cumplido bien es el trabajo en equipo. Y eso sí nos enseñó la pandemia y tiene en los colegios que haber un equipo de área, un equipo de ciclo que articule lo que hagan los muchachos de grado 0, 1, 2 hacia el mismo lado, tercero, cuarto, quinto hacia el mismo lado. Estas visiones implementadas en Colombia de que estamos en el grado 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, esas visiones han hecho un enorme daño, porque es que conducen a un gravísimo problema, y es que cada uno hace una cosa distinta, un trabajo distinto. No, la pandemia nos enseñó que o todos salimos de esta o ninguno sale. Es que incluso los que nos vacunamos, si subsiste una población sin vacunarse en el país o en el mundo, no saldremos de este problema. Es que las sociedades tienen que entender que los retos son de todos. Entonces, para mí esa es una de las enormes lecciones. Segunda, y retomando una idea que expresó la hermana, y es absurdo que un estudiante le pregunte al profe, ¿aprobé? Es que lo que estamos haciendo en educación, en lo que tiene que ver con evaluación, es certificar, es calificar, pero no estamos evaluando. Si un profe universitario entregan sus estudiantes el trabajo y él les califica a fin del semestre, él no evaluó.
Él calificó, pero él no evaluó, porque es que evaluar es decirle cómo va el proceso para ver cómo seguimos mejorando. Entonces, las evaluaciones tienen que ser con el libro abierto. Si lo que un profe pregunta, uno mete la pregunta a Google, sale la respuesta, es porque esa pregunta no era para pensar. Porque Google no piensa, Google es un depósito de informaciones. Entonces necesitamos que las evaluaciones sean en grupo, con libro abierto, porque el papel de la evaluación es decirle, no, usted va bien, pero le falta, mejor en esto. Yo creo que estamos ante una oportunidad única, como dice Durkheim, a veces las sociedades necesitan estas crisis para avanzar. Yo creo que esta es la oportunidad y que hacia allá, hacia transformar la escuela, tendríamos que avanzar. Un agradecimiento enorme, enorme al doctor Julián, a la hermana Gloria. Como decimos en estas tierras, un Dios les pague por haber participado en este panel, por habernos dejado tanta sabiduría, por habernos entregado tanto significado en relación con su valiosa experiencia. Seguramente nos quedará la tarea de continuar este diálogo fecundo para ayudar a transformar la educación en este país que queremos todos tanto. Un abrazo fraterno y Dios les pague por su participación. Muchas gracias. Y a quienes nos siguieron, por supuesto, gracias por haber participado pues, en este panel. Gracias.